Pues lo comentaba antes, a mí la película me gustó muchísimo en Málaga, donde se proyectaba en la sesión de premier. No sé por qué no fue oficial, estas cosas raras de los festivales, que no entiendo el por qué, porque seguro se hubiera llevado algún premio, entre otras cosas porque su protagonista está excepcional, el resto del reparto está muy, muy ajustado, y es una película que viene con un guión muy sólido, que va dando rizos y que el espectador va siguiendo a este sicarius, a este sicario, a este asesino, hasta empatizar, que mira que es difícil empatizar con un sicario, pues uno termina empatizando. No sé hasta qué punto tiene la culpa de su dire o la tiene su actor. Las cosas como son. Los dos han tenido que hacerlo bien. Por un lado, Javier Muñoz, director responsable para bien y para mal, siempre de la película. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarnos aquí. Nada, un placer. Víctor, enhorabuena de nuevo, un trabajo Muchísimas gracias. dificilísimo, pero solamente cuenta con tu presencia, que durante tu presencia hablas poco, pero durante el off estás en todo el metraje de la película interpretando y dando vida a este personaje tan especial y no tan anormal. Es decir, desgraciadamente en España mueren, hablamos ya de España, un montón de gente a lo largo de un año. Existen los sicarios, matan a gente, y este no está tan alejado de la realidad, lo que podríamos encontrar en muchos de los sucesos que vemos día a día en la tele. Yo creo que por ahí parte un poco la idea, de una idea que tú llevas trabajando el guión, intentando financiarlo, Javier, 8 años, ¿no? Sí, Según he leído, ¿no? sí, es muy costoso, ya no solo económicamente, sino Emocionalmente. emocionalmente, levantar una película en España. Pero bueno, la intención desde que escribí el guión es esa, es construir un sicario que fuera lo más normal, entre comillas, posible. Alejarnos por completo de los clichés de musculoso, portero de discoteca, del este, sudamericano, siempre buscando que el miedo que él provoque sea absolutamente más psicológico que físico. Y para eso, bueno, pues tenemos ahí al gran Víctor Clavijo, que me ha abordado el papel, y espero que le traiga mucho trabajo, muchos premios y muchos parabienes. Yo espero que sí, yo por eso te decía que es una pena, Víctor, que la película no compitiese en sección oficial, porque hubieras tenido muchísimas oportunidades para llevarte la biznaga y que de alguna forma fuese el inicio, como pasaba en otras ocasiones, para toda la larga lista de premios que faltan, aunque la película se estrena muy pronto para los premios, eso también es verdad. Pero bueno, mejor premio yo creo que es el reconocimiento que toda la crítica te brindó ya en Málaga. Imagino que ya hoy mismo en los periódicos habrá salido. Víctor, un personaje que tú has dicho que es complejo, ¿qué es lo que te atrae? Que desgasta mucho, que te iba a desgastar mucho, que te desconcertaba, y que todo eso te hizo inventarte hasta un pasado Sí, claro, para claro. crear este personaje que no es tan hermético en un principio como parece, ¿no? Claro, para mí, bueno, en un principio cuando leí el guión me pareció ya un regalazo y un reto tremendo, ¿no? Pero a partir de ahí también se me disparó la alarma de cuidado. Es un reto, pero también puede ser un caramelo envenenado, porque es un personaje que, como lo hagas mal, puedes irte al cliché muy rápidamente y no dotar de credibilidad a un personaje que es muy difícil, ¿no? Sobre todo porque además no estamos acostumbrados a verlo en nuestra cinematografía, un No. tipo así. Y uno puede pensar que es una imitación de un sicario americano, ¿no? De las películas, pero no, quisimos hacer un personaje evidentemente netamente hispano, español, y que fuese completamente creíble, ¿no? Y a partir de ahí pues empecé, claro, se me dispararon las alarmas, pero empecé lógicamente a construir, con la ayuda de Javier, por supuesto, el carácter del personaje, la psicología, y me tuve que inventar, por supuesto, un pasado que para mí es el sostén del personaje, son los cimientos por los que tengo que empezar, ¿no? Para que cada cosa que de algún modo haga, para mí esté justificada, incluso cargada de pasado, de algún modo, ¿no? Yo tenía un profesor de interpretación que decía que el trabajo de los actores es como la punta del iceberg. Es lo que se ve, es la punta del iceberg, pero por debajo hay un 90% de masa de hielo, que es el trabajo que tiene que hacer el actor en casa, es el de construcción del pasado, de dotar a ese personaje de un montón de imágenes, para que ese 10% que se ve, que es visible, tenga credibilidad y sea visible, ¿no? Entonces mi trabajo consistió en inventarme, pues efectivamente, del pasado y intentar entender al personaje y dotarle de una psicología, ¿no? Empecé a investigar sobre sicarios. Lo que hay en internet son sicarios sudamericanos, básicamente. Teníamos claro que no queríamos ir a ese perfil de sicario. Porque es otro, además. Es otro que Muy efectivamente, diferente, muy además. diferente. Además actúan por lo general bajo los efectos de estupefacientes, a veces incluso son torpes o a veces incluso se ensañan demasiado con las víctimas. Este es un profesional, el mío, muy inteligente, muy frío, y por tanto
llegamos a la conclusión de que tenía una leve psicopatía, que es la que le permitía poder actuar sin el más mínimo asomo de rencor, ni de remordimiento, ni de culpa en absoluto, ¿no? Y a partir de ahí empecé a investigar sobre asesinos en serie y psicópatas. Y di con uno que para mí fue un poco la inspiración, que fue Richard Kuklinski, que es el hombre de hielo, que es un psicópata que la mafia de Nueva York, cuando descubrió a este psicópata, que era asesino en serie, que iba por su cuenta, lógicamente, iba matando a la gente según se le cruzaba por su camino y le miraba mal. Cuando de repente descubría a este tipo, lo reclutó para que trabajase para ellos. Y estuvo trabajando en Brooklyn para la mafia de Nueva York 15 años probablemente. Mató como a 100 y pico personas. Pero llevaba, en la vida normal y corriente, llevaba un perfil bajo, medio y bajo, porque también era un tipo un poco violento, la verdad. Pero yo llegué a la conclusión de que mi personaje era algo así, tenía esta psicopatía, tenía esta capacidad de apretar el interruptor y anular la empatía hacia el otro a la hora de cargárselo, pero que en su vida cotidiana, en su vida privada, llevaba un perfil bajo, un perfil del buen vecino, el tipo que se sienta al lado del autobús, como dice Javier en el guión, y que de hecho además Javier me insistió en que me cogió a mí por eso, porque claro, a mí automáticamente cuando me cogió para el personaje yo dije, wow, me fui al cliché y pensé, bueno, pues ahora me tengo que poner fuerte, tengo que dar el cliché del sicario al que estamos acostumbrados, y me dijo, no, si te he cogido porque me gusta que seas un tipo normal y corriente, perfil bajo, bajito, sí, delgado como tú, y ya está. No, está bien, porque además yo creo que una de las mejores cosas que tiene la película es que se cuenta desde la normalidad, dentro de lo poco normal. Dentro de su normalidad, claro. Que evidentemente es la historia de un asesino, ¿no? Pero además yo creo que conduces muy bien al espectador, es decir, el espectador no va a saber más de lo que va a ir viendo en la película, ni va a ir por detrás de lo que va contando en la película. Vamos de la mano, y vamos de mano de este hombre, en el que hay momentos en que dices, a ver cómo se carga esto, a ver cómo hace el otro, sin descubrir demasiado, porque si no sí que destroza la película. Y a mí eso sí me gustaba, el ir de la mano del asesino. Él se coge de la mano de este asesino, de este sicario, y vamos asistiendo a su, evidentemente, misión, porque él tiene una misión primero que no cumple, y una misión después que es para salvar su propio pellejo. Eso es lo que vamos a ver en conjunto en la película, pero de una forma muy emocionante, con las claves que va dando en off el personaje, y por otro lado, lo que va a ir haciendo, que hay momentos realmente sorprendentes, que sorprender al espectador. Antes se llamaban killers, así se llamaban este género de película, porque ni es un thriller, ni es una película de suspense, pero tiene de thriller, tiene de suspense, y yo creo que siempre ha sido un killer, ¿no? Cómo seguir los pasos, en este caso, antes era de un héroe, y ahora de un asesino que no deja de ser un héroe, o que tiene, como te decía al principio, que empatizar con el espectador, ¿no? Y esa yo creo que era la fórmula de realización, que era complicado también, ¿no? Sí, vamos de la mano y vamos de la voz. Por eso. Del sicario. Para mí, a él le preocupaba mucho, pero yo siempre tuve claro la voz en off desde el principio, porque si no es una película de un tío pegando tiros sin ton ni son, digamos. De esta manera hace al espectador compañero de viaje en esta noche de violencia, que se le complica porque no cumple un encargo, y entonces al no cumplir el encargo digamos que se multiplica porque tiene que cerrar todos los hilos que conducen a ese encargo. Entonces este viaje, esta especie, también es un poco road movie, más que física, psicológica. Sí. El sicario hace un viaje interior en el que va acompañando, digamos que haciendo que el espectador sea compañero de viaje, nunca cómplice. Tampoco quiero tampoco quiero poner al espectador en esa diatriba. Pero tampoco está en contra de él, otra cosa de lo que está haciendo, pero sí empatizas con él. Si yo le hubiera pedido al espectador que sea cómplice, igual creo rechazo, porque ser cómplice de un asesino como eso él no puede es imposible. ser. Pero compañero de viaje, espectador casi en primera persona, eso le está gustando mucho al espectador y es la sensación que estamos teniendo. De toda manera, la gentuza que sacas en tu película, como que tampoco despierta demasiadas simpatías. Tampoco, o sea, él desciende a unos bajos fondos, a un escenario sórdido de corrupción, prostitución, drogas, que desgraciadamente vemos en los telediarios todos los días, o sea que estamos de plena actualidad en ese sentido. Le hacemos moverse por ahí y eliminar a ciertas personas que el espectador no siente pena por ellos. Entonces eso también es una ventaja. Tú has dicho muchas veces, Víctor, que no juzgas a los personajes. Te gustan o no te gustan, te metes en ellos por un motivo u otro, incluso alimentariamente hablando, que también es justo y natural, ¿no? Pero ¿cómo entiendes a este personaje? ¿Cómo llegas a decir,
tengo que ser el sicario, tengo que quererle, porque a los personajes no se les puede juzgar, pero sí se les tiene que querer, ¿no? ¿Cómo llegas a querer a este personaje? ¿Dónde te agarras? Pues uno tiene que agarrarse por lo general siempre a la parte emocional para conectar con los personajes, ¿no? Yo muchas veces me pregunto dónde está el dolor del personaje, dónde está la carencia del personaje, y y ahí intento conectar con cosas mías de algún modo para que se establezca ese enganche, ese primer enganche, ¿no? Y esa fue un poco la zona de conexión que tuve con el personaje, ¿no? Ya luego en la parte psicópata, evidentemente ahí estuve trabajando incluso como actor. Me acuerdo un día más que te comenté que íbamos a ensayar, y también es muy divertido trabajar esa parte, ¿no? La parte del poder, ¿no? Yo recuerdo haber estado en alguna reunión con amigos y con un actor español además también, fuera de España un día, y estar en un bar tomando algo y de repente haber un problema con unos tipos del lugar, y este actor español que te comento, muy alto, muy fuerte, se enfrentó a ellos. Estos tipos eran muy bajitos y le aguantaron la mirada sonriéndole todo el rato, y yo pensé, tienen una pistola, evidentemente. Claro. Entonces trabajar desde esa seguridad, estuve trabajando incluso ensayando, ¿te acuerdas? No sé si un día te comenté que yendo a ensayar, un tipo se me acercó por la calle y me reconoció y me dijo, tú eres el de la tele, y le estuve aguantando la mirada un buen rato sin decirle ni mu. Y eso me divirtió muchísimo porque le descolocó por completo. Me descolocó por completo. O sea, mirarle y sonreírle sin decir nada descoloca muchísimo. Claro. Y entonces trabajar eso como actor, como parte de preparación del personaje, sentir dónde está el poder, y el poder está en puedo acabar contigo cuando me dé la gana, no se va a enterar ni Dios. Esto también es muy divertido de trabajar, lógicamente, ¿no? Claro, pero el espectador, yo me acuerdo, mira, es que ahora me ha venido a la mente cuando estaba hablando todo esto, Víctor, y tú comentabas lo tuyo, me acuerdo de una compañera, no sé una compañera, pero una señora, una chica que me comentaba a la salida del cine, ¿no? Dice, pues oye, con tanta gente amoral, bienvenidos sean los sicarios, ¿no? O sea, claro, que yo me quedo un poco es que así. A lo mejor dices, hombre, nunca son bienvenidos y el asesinato nunca está justificado. Vamos, desde mi punto de vista, perdonad, pero bueno, esta señora salía muy feliz, ¿eh? Nuestro sicario, digamos que es un antihéroe, pero a lo mejor tal como está España en el 2015 es el héroe que necesita este país, que haga un poco de limpieza, digamos. Siempre hablando desde el sentido del humor y que no deja de ser una película de ficción. Pero sí buscábamos eso, de que y ya en algunas proyecciones hemos visto que el espectador, además como él en la voz en off de vez en cuando hace algún comentario de humor negro, de cinismo, el espectador entra con él ahí y se ríe y lo disfruta, entre comillas, pero bueno, lo disfruta. Y es que al final, si repasa la historia del cine, los malos siempre molan más. El espectador siempre prefiere al Joker que a Batman, prefiere a Darth Vader antes que a Obi-Wan. Entonces aquí tenemos un malo que sobre todo no se ha visto en el cine español, y yo creo que eso es lo que nos diferencia y espero que nos lleve un poquito al éxito. Sí, no, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y luego yo creo que Víctor le da esa humanidad que requería el personaje, que no fuera de cartón, piedra, y que le hace grande, bueno, como actor. Es que yo creo que después de hacer 3 días este hombre tenía que haber tenido una trayectoria mayor y con mayor presencia. Ahí estamos hablando de él como si no estuviera. Sí, como si no estuviera. Pero es verdad, yo siempre soy de los que he dicho que tenía que haber tenido una mayor presencia en el cine, porque demostró evidentemente que no ha tenido. Afortunadamente no le ha faltado trabajo en teatro, hemos visto magníficos trabajos en la tele, pero su asignatura pendiente suele ser de alguna forma pendiente entre comillas, ¿no? El cine, este es un buen protagonista. Yo creo que con esto cubre todas sus deudas y sus ausencias. Y luego además Víctor tiene muchísimo sentido del humor, y lo hemos visto en cosas con humor, con lo cual también puede ir por el humor. Es que parece que le dan todo lo intenso, pero no, él también sabe hacer reír, que conste que los que lo hemos visto lo podemos opinar. Yo decía que los papeles, tú lo has dicho también, que los papeles bombones pueden estar totalmente envenenados, pero no es el primero en tu carrera, Víctor. Es decir, estás sorteando siempre en la cuerda floja. Mira que en el Ministerio del Tiempo, por ejemplo, uno de los últimos trabajos que yo te he visto en tele, era muy difícil lo que haces, porque cuando hay un personaje o unos protagonistas que a lo largo de la serie pueden desarrollar sus personajes, pues entre comillas es cómodo, porque tiene una Biblia donde el personaje va creciendo o sabes por dónde van. Pero el tuyo, de pronto, Lope de Vega, enfrentarse a todo el diálogo del otro, que hasta le recitaba una canción de Rosendo, y hacer todo eso y ser Lope era complicadito, porque tenías el tiempo que tenías. Pero yo siempre decía, ¿por qué no puede volver a salir Lope? Podría volver a salir a lo largo del ministerio, ¿no? A mí me encantaría un spin-off, sí, ¿no? Me lo pasa además muy bien rodando, pero fíjate, no sé, supongo que al final con
¿Sabes qué pasa? Que esta profesión es un misterio. Es que al final no... Yo he sido siempre un actor y soy un actor muy técnico y muy obsesivo con mi trabajo y trabajo con mucha obsesión y mucho rigor, te lo puedo decir Javier. Pero, por ejemplo, el trabajo de Lope, fíjate, cuando recibí el guión, me pareció muy divertido. Estaba tan bien diseñado el personaje que, bueno, por supuesto dije, mi representante, sí, lo hago, bloquea todo lo que tengamos en esa fecha, lo hago. Pero me coincidió, esta cosa que de repente tienes la mala suerte, me coincidió pues a 2 semanas de estrenar Fausto en el CDN. Sí. Y hubo un cambio de roles en el montaje y me tocó de repente hacer el coprotagonista. Y me informaron de esto cuando empezaba a rodar Lope de Vega en el Ministerio del Tiempo, con lo cual... Vuélvete loco. Sí, pero llega un momento en que yo, por ejemplo, en el Lope de Vega dije, me lanzo a la piscina, es que ni más, es que solamente me tengo que divertir con esto que está tan magníficamente escrito por parte de los hermanos Olivares, es que está todo ahí ya. Entendí el personaje desde un principio, en una reunión que tuve con ellos, y acordamos que era la definición perfecta, un fucker, y ya está, y la otra chica, ahora Garrido, es la groupie, y eso ya te da claramente la clave, el tono en el que tenía que estar hecho, lógicamente hecho realistamente, pero con un tono de comedia sutil que lleve a funcionar de por sí, ¿no? Y con el trabajo, lo que hice con este Lope de Vega fue, por supuesto, me documenté, pero no fue un trabajo tan obsesivo como otros trabajos que he hecho, ¿no? Tan meticuloso, porque también es verdad que no lo requería, en este caso concreto la serie, ¿no? Me lancé a la piscina, me lo pasé muy bien, y muchas veces en lanzarse a la piscina, te decía esto a colación de que uno nunca sabe, porque a veces en el riesgo, me pasó igual en el Fausto de Tomás Pando, no tuve tiempo de pensar, me tuve que lanzar a la piscina a 2 semanas, y a veces en ese impulso, en esa necesidad, encuentra uno el brillo, que uno, cuando de repente a lo mejor como actor le dedica demasiado tiempo mental a analizar el personaje, uno se queda al final en un plano mental, que es interesante, está bien, pero que donde uno encuentra el brillo muchas veces es cuando se sorprende, te lanzas a la piscina por necesidad y surgen cosas que no sentías que fueses capaz de hacer, ¿no? Yo espero que el Lope de Vega te vino muy bien para poder hacer el Fausto, porque conociendo a ese director, lo obsesivo que es, lo que os hace trabajar, también, las claro. Situaciones en las que os pone, que no tiene nada que ver a veces con el Fausto, en este caso, que es lo que representaba. Mira, mientras que estabas metido en la otra historia, te estabas desengrasando para meterte para la otra, porque si no hubieras acabado en un psiquiatra, ¿no? Oye, es curioso, me estoy acordando ahora, en una entrevista que leí, que en principio te sugerían la idea de hacer un documental sobre un sicario, ¿no? Algo que no te hizo demasiada gracia y dijiste, no quiero hacer una historia real. Hombre, es que un documental me convertiría en cómplice de asesinato. Entonces, sí, digo. El guión surgió, ya lo he contado, de la forma más peregrina posible, que es en una pausa de rodaje de Atasco en la Nacional con José Cho San Mateo. Sí, eso. Esas pausas que el director de fotografía dice 15 minutos y son 45 o 50 minutos y sigues ahí esperando y empiezas a hablar de posibles historias para hacer guiones. José Cho siempre me lanza ideas y yo las recojo. Y me dijo esto, dice, un sicario, seguirle toda la noche, a ver cómo trabaja y todo eso. Y bueno, se quedó, digamos, la semilla plantada ahí en mi cerebro, que es como una esponja. Y cuando acabó el rodaje y ya estás tranquilo en casa y te pones a escribir, pues germinó en Sicarius, porque sí me atraía eso de estar muy, muy cerca del sicario, un documental es lo que hubiera exigido. Entonces, afortunadamente, la ficción también te permite tener unas técnicas de realización para estar muy cercano al sicario, en este caso la voz en off y la cercanía de la cámara. Y luego, bueno, pues encontrar a la persona adecuada, a los productores adecuados, pero también en estos actos de desesperación que llegas a tener ya, yo ya hasta me había planteado rodar la película como Dogma, ir con una mini cámara y estar al lado de él, porque eso también es una proximidad absoluta. Es un tipo de cine que exige mucho al espectador, a mí no me termina de gustar, pero bueno, con tal de contar historias ya uno está dispuesto a hacer lo que sea. Afortunadamente encontré a los productores adecuados, al sicario espectacular. Pudiste hacer la película de una forma clásica. De una forma más clásica. Yo quiero señalar muy puntual, normalmente no se hace, pero la dirección de foto es magnífica, sí, absolutamente magnífica y muy necesaria para los ambientes y la historia en las que se va moviendo cada luz, cada forma, como el personaje va circulando, va creciendo la historia y vas averiguando cosas, también la luz va cambiando, no solamente de escenario, sino también la aproximación de personajes. Cada luz y cada color que sale cada color, en la los película, colores, porque yo no sé cómo trabajaron otros directores, pero yo quiero trabajar siempre, está claro que yo tomo las últimas decisiones, pero sí que cada departamento esté conectado entre ellos y que me aporten las soluciones que yo busco. Entonces, el director de fotografía, el director de arte y la jefa de vestuario estuvieron siempre conectados
para que no chocaran los colores de una con la fotografía del otro, o el decorado de uno con el vestuario de la otra. Entonces, esa conexión, todo va en favor de la película, y es lo que creo que es la forma de trabajar. Y otra forma de felicitarte es que cualquiera de los actores que sale, aunque tenga el papel más pequeño, era fundamental, tanto en tipo como en voz como en expresión. Eran muy buenos actores, son muy buenos actores. Sí, son muy buenos actores, hablan ellos muy bien, tienen una dicción perfecta, que es lo que yo busco también en un actor, que no solo sea un rostro bonito, interesante o feo, que un rostro feo también es muy interesante en cine, sino que cuando abran la boca se les entiende. O sea, es que no hemos tenido que doblar 2 frases, creo que hemos doblado en toda la película. Sí, pero por ruidos. Claro, cosas. Entonces, en ese aspecto, además, yo soy tan obsesivo trabajando como Víctor, y debo ser el único director de cine que ha hecho casting hasta la figuración. Porque si, la figuración tiene que ser actores. La figuración tiene que ser muy importante, porque si mi sicario entra en un puticlub y tenemos en la barra del puticlub a 2 chicas que no tienen nada que ver con la noche ni tienen aspecto de la noche, pues entonces se me cae la escena, y cualquier escena es importante en una película. Entonces hice casting hasta de figuración. Esas son las cosas que yo más admiro del cine americano, lo bien que está el casting normalmente, me refiero al casting de figuración. Es que son perfectos, es que van por la calle y parecen transeúntes de la calle, que no van mirando, que no tal, que actúan actores de una forma natural, y porque son actores, y a mí me parece fundamental que eso no se debe descuidar en el cine español. Le preguntaba él sobre el documental, porque también he leído en ti, Víctor, que por un lado te hubiera atraído mucho conocer a un sicario para preguntar cosas, por otro lado no te hacía ninguna gracia, pero que sí tuviste contacto con policía, etcétera, para poder hablar un poco del comportamiento de estos hombres a la hora también de tener una actitud física, imagino, ¿no? Sí, tuvimos un asesoramiento, en concreto de un policía, que se había dedicado a atrapar sicarios. Entonces nos contaba que, en concreto en España, por supuesto que hay muchos sicarios y hay como 400 muertes al año a manos de sicarios, pero que hay muchos casos en los que eran gente que venía de países del este, operaban y luego se iban, ¿no? Pero nos dio claves sobre el modus operandi de esta gente. Incluso llegué a hacer con otras personas también prácticas de tiro, con el manejo de armas, lógicamente. Hice tiro real, con munición real, que era otra parte que de algún modo tenía que superar también, una barrera como actor, porque me imponía bastante eso, ¿no? Y luego me acordé de algunas claves que me dio un policía también tiempo atrás, un personaje que hice para una TV movie en la que hacía de policía, sobre el seguimiento, ¿no? Recuerdo que este policía que hice en esta miniserie, en Una bala para el rey, sobre un comando policial que atrapó a un comando de ETA que iba a atentar contra el rey, pues este policía me contaba que por lo general la policía, cuando hace seguimientos, trata de evitar el contacto visual, porque en el contacto visual es donde se produce el reconocimiento absoluto ya de la persona. Uno puede mirar una cara, pero si no hay contacto visual, es más difícil que se acuerden de tu cara, ¿no? Claro. Y este tipo de pautas las fui aplicando también al trabajo del sicario, porque yo llegué a la conclusión, con Javier llegamos a la conclusión de que este personaje había trabajado para la policía, claramente, un par de años. Nos inventamos incluso que seguramente le habían despedido porque en cualquier operativo policial había tirado de gatillo tan fácil que se había cargado a lo mejor una familia entera sin ningún complejo. Pero claro, le quedan los modus operandi, le quedan de algún modo toda la información que ha sacado la policía de cómo operar para no dejar huellas, en el manejo de armas, y le quedan contactos en la policía que le pasan las armas. Los contactos son fundamentales en la policía. Bueno, quiero acabar con esto, pero es fundamental la reacción del público. Yo espero que a partir de hoy, que ya está en toda España, el éxito sea el que os merecéis, es decir, grande, pero testasteis ya muy bien en Málaga y supongo que en otros previos. Sí. ¿Tú como director qué sentiste? Yo siento ahora mismo una ilusión y unas expectativas muy grandes por el entusiasmo que ha demostrado el público y la crítica. La taquilla es inescrutable, o sea, nadie sabe qué va a pasar, pero bueno, yo ya este simple entusiasmo y reconocimiento a mí me hace pensar que he hecho una película acertada. Y sobre todo, lo que yo digo, está claro que cada uno vende su película y todos queremos lo mejor para nuestro trabajo. Entonces yo el resumen que hago es que en mi película yo no voy a decir que es mejor o peor que otras españolas, pero sí muy diferente. El espectador se va a sorprender de que se pueda hacer este cine en España. Sí, es verdad, es un cine fantástico. ¿Y tú como actor qué has sentido? Porque todo el mundo hemos estado de acuerdo en ponerte por las nubes. Oh, qué bien, pues imagínate, feliz con esto, lógicamente, claro, uno nunca sabe
cuál va a ser la reacción a su trabajo. Incluso la primera vez que me vi yo tenía mis dudas de si iba a estar bien o no. O sea, yo no soy consciente. Bueno, vosotros siempre tenéis dudas. Sí, siempre somos así. ¿Qué más estamos Hasta aquí? la cuarta vez no se dio cuenta de que estaba bien. No hicimos otra toma en la que yo creo que estaba mejor. Sí, en fin, esto como ya me lo conozco. Somos Es decir, independientemente de eso, llega la gente y te dice cosas, que pues, es lo importante. Feliz, encantadísimo. Porque trabajas para ellos. Sí, efectivamente, pues encantadísimo, muy contento, muy gratamente sorprendido y con la esperanza. Sabemos que es una película pequeñita, que contamos con un número de copias que está bastante bien, pero no contamos con una publicidad, una promoción de algún modo como las grandes películas americanas, porque el presupuesto es el que es, y confiamos en que tenga un buen boca a boca. De hecho, pedimos a la gente que la vea, Twitter, ya, efectivamente, sí, un buen Twitter o un buen retweet o un buen boca a boca, sobre todo que la gente que la vea, que de verdad le guste, que no dude en recomendarla, porque es la manera, de algún modo, de que esta película tenga una cierta permanencia en las salas. Yo tengo claro que es una de las recomendaciones de esta semana, quizás sea uno de los estrenos sin duda más fuertes de esta semana. Ya no hablamos de presupuesto porque además es una ordinariez, entre otras cosas una película, si está bien hecha, me importa, iba a decir un taco, nada, con qué dinero se ha hecho. La película está bien, la factura es estupenda, la interpretación es soberbia, a partir de ahí me meto en una historia que cueste 200 millones, que cueste uno. Es igual, es decir, al espectador el no espectador le da lo igual, que tiene que ver es la factura de una película. A partir de ahí no tengo nada que ponerle. Víctor, insisto, está para mí ya nominado al Goya, porque es muy difícil lo que hace, es dificilísimo. Un personaje de este tipo son muy complicados, él mismo lo decía, puedes caer en el tópico, puedes irte de madre y hacer otra cosa. Buscar ese equilibrio, pues lo hacen solamente grandes como él y evidentemente lo hace muy bien. Y Javier, enhorabuena, te lo digo. O sea, es una película de un hombre que ama el cine y que conoce dónde se mete y conoce muy bien el lenguaje. Así que a partir de ahí, como sois espectadores y evidentemente hacéis cine para el público, pues espero que vaya bien. Sí, es que yo siempre intento que mi trabajo sea eso. Me pongo antes de escribir algo, me pongo en la piel del espectador y qué querría yo ver, y entonces lo escribo. Y esa es la intención. Yo no me revolví en ningún momento en la butaca, te puedo decir. Sin hacia dónde va. No, y además en los ese final que me deja matar. En los test que hemos hecho, vigilábamos a ver qué espectador saca el móvil para mirar la hora y todo eso. Nadie. Entonces, ese es el mejor test que puede. No, te sientas ahí y vas entrando y dices, ¿hacia dónde va a ir esto? ¿Le saldrá bien? Por eso te digo que es como un superhéroe. Como decía esta chica, ¿no? Oye, pues tampoco está tan malo. Pero sí, es malo lo que hace. Que le manden una carta, ¿no? Como le mandaban a Travis, ¿no? Los padres de la Travis Bickle, ¿no? En el Taxi Driver, ¿no? Agradeciendo un poco, ¿no? Que tipos como él. Sí. En fin, gracias, Víctor. Un placer. Muchas gracias. Javier, que te vaya estupendamente y que te vea dentro de nada, porque haya que en vez de 8 años tarde 8 meses. Nada. Sí, por ejemplo, que sería lo normal, que tuvierais un desarrollo de trabajo normal. Simplemente pedís eso, de trabajar. Víctor, te veré en cualquier cosa, porque afortunadamente trabajas en todo, eres un trabajador en vez del metal, del cine, del teatro y del arte, ¿no? En definitiva. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.